Hola Isa, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntame por favor, ¿cómo estás hoy? Hola Mario, gracias por este espacio. Bueno, estoy muy bien, muy tranquila, feliz de compartir ciertos temas con toda tu audiencia. Muy contenta. A ver, ¿puedes por favor contar por acá a qué te dedicas? Claro, bueno, mi nombre es María Isabel Córdoba, tengo 46 años, soy empresaria, me dedico a a la exportación de snacks de plátano. Soy autónoma, digamos, tengo una vida bastante movida, de toma de decisiones, un equipo. Ese es un poquito mi vida. Chévere. Am, a ver, ¿podrías por favor contarnos qué es lo que llevabas cargando antes de llegar a despertar y por cuánto tiempo? Bueno, mira, yo creo que despertar llegó a un momento en mi vida súper importante, súper clave y súper a tiempo, porque yo podría decir que durante unos 3, 4 años estuve en busca de una transformación. Es decir, sentía la necesidad de transformarme, había entendido pues a alto nivel dónde tenía que transformarme, pero no sabía el cómo. No entendía por dónde empezar. Había tomado algunas terapias, he leído algunos libros, pero en realidad aterrizar el cómo se me había dificultado mucho. Te podría decir que estuve en esta inercia por ahí unos 4 años antes de poder ya encontrar pues la salida o un poco el plan o tener un poquito más claro el panorama con despertar. Excelente. Ah, bueno, comentaste terapia, libros, ¿probaste alguna otra cosa y por qué sentías que no era suficiente? Probé terapia. La terapia me sirvió mucho para entender desde otras perspectivas, mover el observador de los comportamientos que yo tenía, un poco de entender por qué sucedían esas cosas. Pude regresar a ciertos eventos de mi infancia que pudieran haber causado que yo ahora estuviera en estas posiciones en las que me encuentro y entender mucho el por qué, te podría decir. Eso con la terapia. También hice mucho coaching, coaching ejecutivo, para enfocar en resultados, para enfocar comportamientos estratégicamente, pero no abordaban en cambio el por qué. Eran muy prácticos, pero no iban hacia la causa raíz. Bueno, también hice constelaciones, también quise mirar el tema de mis antepasados, un poco entender qué cargas venían de atrás. Y hice constelaciones y bueno, el campo energético que maneja la constelación me sirvió muchísimo. Es decir, y bueno, mucha lectura, mucho autoconocimiento hice. Entonces, digamos que tenía como un bagaje de herramientas, de conocimientos importantes que me daban los conceptos, pero no podía yo aterrizarlos de buena manera. Es decir, no los sentía, no los vivía. Los tenía claros en su concepto, pero no los podía aterrizar ya en mi día a día. Chévere, sí, trabajaste bastante antes. Am, ¿Qué fue lo que finalmente te hizo decir, esto lo quiero intentar? ¿Qué rompió tu duda? Bueno, primero sí me documenté mucho sobre los efectos de la psilocibina, un poco también por dónde químicamente la psilocibina ataca. Bueno, una base importantísima es que pues usamos el 5% apenas del cerebro, hay un 95% todavía inexplorado, que pues es importante irlo conectando. Entonces sí me documenté mucho en cómo trabaja la psilocibina, cómo trabajan los psicodélicos y digamos, bajo un método controlado, muy acompañado, pues es un método seguro. Entonces, si ya con todo lo que te menciono antes de todas estas terapias, coaching, constelación, pues no encontraba la respuesta, probablemente la respuesta estaba en mí mismo, solo que en otras partes del cerebro. Y entendía que la psilocibina es un método, es un apoyo, digamos, para entrar a esas otras partes, para conectar diferente y en realidad encontrar esa respuesta que estoy buscando, que está dentro de mí, pero digamos conectada de otra forma. Entonces eso es lo que me llevó, digamos, a concluir de que necesito empezar a mirar otras partes del cerebro. Ok, perfecto. Am, bueno, y ya hablando más del proceso, ¿cómo fue la preparación previa? ¿Cómo te sentiste con con el acompañamiento en esa etapa?
Creo que el acompañamiento es muy valioso, es muy necesario. Recomiendo siempre hacer esta etapa de preparación, tanto una preparación de enfoque, enfoque en el sentido de que para qué hago lo que hago, eh, con qué intención voy. El tema de utilizar inteligencia artificial es súper importante, creo que es clave en esto porque facilita muchísimo lo que tenemos, esos pensamientos muchas veces desordenados, ordenarlos es clave. Entonces, tanto la conversación contigo como guía, como con la utilización de inteligencia artificial, hace que ese aterrizaje a la intención sea muy rápido y muy efectivo. Entonces creo que eso es importante. Eso, digamos, el enfoque. Y el otro, obviamente, saber qué va a pasar durante el viaje, durante ese periodo en el que estamos bajo la sustancia, digamos, creo que es también importante porque puede bajar la tensión que por ahí tenemos, ¿no? O sea, no sabemos qué va a suceder, cómo yo voy a reaccionar. Entonces, tal vez podemos tener cierto nivel de ansiedad, miedo, desconocimiento. Entonces, el saber qué va a pasar baja muchísimo esos temores y de hecho prepara mucho mejor el ánimo de uno para entrar en el viaje. Y obviamente el físicamente, digamos, el tener esa dieta antes de y durante el viaje es clave también para que la medicina pueda entrar y pueda hacer lo suyo. Entonces creo que en este caso con Despertar ha sido súper bueno ese acompañamiento clave, como lo digo, y necesario antes de iniciar el viaje. Perfecto. Am, igual, el día de la toma, de la macrodosis, ¿cómo te sentiste? O sea, tú llegaste a tener un grado un poco alto y desconocido, creo que para ti, de ansiedad. Eh, ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo te sentiste sabiendo que había alguien ahí? Si bien es cierto, la ansiedad siempre va a estar, ¿no? Porque es algo nuevo. Creo que el lugar es óptimo, porque es un lugar seguro. Donde fuimos, pues es un lugar aislado, es un lugar con mucho silencio y es un lugar cómodo. Entonces, pues las condiciones se prestan. Y otro también, la presencia tuya da la confianza en que cualquier cosa que suceda en el viaje es algo que se va a poder apalancar. Digamos, vamos a estar contigo. Si por ahí, bueno, personalmente a mí me sucedió que tuve tal vez un ataque de ansiedad, palpitaciones, cosas que eran nuevas para mí realmente. Sentir que tú estabas a mi lado me daba esa valentía inclusive para continuar con el viaje y no parar, sino más bien vamos, dale. Entonces creo que todos esos elementos son súper importantes con tu presencia. También tu experiencia, Mario, ayuda a entender que hay como volver al viaje. Entonces, si yo puedo contar cosas de mi viaje aquí, sería bueno porque en realidad yo tenía que ir, por ejemplo, al baño. Entonces yo sentía que íbamos a parar el viaje y que ya no me iba a poder regresar. Pero tú me dijiste, no, mira, tranquila, vas a poder regresar y en efecto fue así. Y lo disfruté más cómodamente. Entonces, creo que tu presencia y tu acompañamiento da una confianza para que en realidad todas las horas que estamos ahí sean aprovechadas, versus que no estés, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es importante también. Buenísimo. Am, y cuéntanos, porfa, qué cambios sentiste en ti después o sea, de la terapia. O sea, ¿qué nos podrías contar de qué te llevaste de esa terapia? Fueron hace unos 15 días, un poco más. Sí, hace 15 días, exactamente el 30 de mayo. Bueno, ahora es 8 de mayo, 8 de junio, pero yo sentí inmediatamente salí, sentí, bueno, un poquito de mareo, me sirvió muchísimo ir al césped y hacer grounding, eso me ayudó un montón. El compartir con mi compañero de viaje también me gustó mucho porque él me contó su experiencia, yo también. La verdad es que yo sentí mucha alegría, mucha liviandad, porque durante mi viaje yo pude descargar muchos elementos, muchas emociones negativas. Entonces yo me sentí como liviana y muy alegre, muy contenta, muy, muy en otro canal, que creo que era como lo que estaba pidiendo yo, en verdad conectar con otras partes del cerebro, ver las mismas cosas pero de forma diferente, es lo que me sucedía.
y eso me causaba muchísima alegría, en realidad, porque encontrar la forma que había estado buscando, como te digo, desde hace 3 a 4 años, y por fin verlo desde otra perspectiva y que estaba en mí mismo, en verdad me daba mucha alegría, en realidad. Físicamente me sentí, ya después de un tiempo, el mareo se fue y sí tenía hambre y tenía mucha sed. Pero igual tu recomendación me sirvió, me comí una sopita de pollo, básicamente mucha agua y descansé. Y me sirvió muchísimo. Desde esa toma, desde el viaje que hice hasta el día de hoy, mi sueño es muy reparador, te podría decir. Parte de mis temas era que no podía dormir bien, pero ahora tengo un sueño que nunca lo había experimentado en mi vida, que es básicamente dormir profundamente y sin parar, digamos, sin interrupción. Entonces, al momento en que me duermo a 9 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana, y es en algunos casos quién soy, dónde estoy, qué día es. Que antes no, porque sabía clarito lo que tenía que hacer al siguiente día, entonces estaba como lista para la acción. Desde que hice el viaje, ahora digo, ¿qué día es? Y ahí recién mi cerebro se programa. Entonces, en verdad el sueño que tengo es bastante profundo y reparador. Ha sido un cambio que hasta ahora no se va y espero que no se vaya, pero que persiste después del viaje. Claro, eso pasa mucho porque antes estabas con el sistema nervioso en alerta constantemente, el cortisol súper alto, entonces claro, si es que lo vemos en la parte más primal, es como cuando estás listo en alerta siempre, lista para lo que pase. Y la psilocibina te permitió estar más en el presente, no estar pensando tanto en el futuro y, y que se te regule el sistema nervioso, o sea, que vuelvas a tu estado base. Um, bueno, ¿hay alguna cosa concreta, alguna decisión, algún patrón, algo que hayas cambiado así definitivamente en tu vida o que puedas decir, esto tenía la Isa antes, ahora la nueva Isa tiene esto? Sí, sí, definitivamente. Y bueno, sí soy súper juiciosa en seguir como las metodologías. Entonces sé que ahorita, después del viaje, estoy como en tierra fértil que puedo sembrar cosas, ¿no? Entonces sí hago los ejercicios de observación para ver qué patrón estoy rompiendo y que está todavía ahí, y que tengo que trabajarlo justamente en este momento de tierra fértil, en esta ventana, llamémosle así. Entonces, sí, algo que he puesto muchísimo y que salió en mi viaje fue el amor, ¿no? El hacer las cosas con amor. Parece sencillo, parece un cliché, pero realmente hacer las cosas con amor te lleva a otro nivel. Puedes tratar a las personas diferente, puedes resolver los problemas de forma diferente cuando pones un filtro de amor, de bienestar, de buena fe, llamémosle así, en las cosas que haces, dices o decides. Entonces, eso sí es un buen nuevo comportamiento que estoy adquiriendo. Entonces, poner ese filtro antes de hacer, decir o ejecutar. Y lo otro también son patrones que estoy rompiendo, que es, no recuerdo el nombre científico, llamémosle así, pero es una abstracción del problema. Entonces, cuando hay un problema, generalmente mi patrón era responder inmediatamente, muy desde la emoción, muy desde la energía fuerte. Es la No sé, difusión. no me acordaba, pero esa Sí, difusión sí. realmente es como separarme del problema, abstraerme, echar un pasito hacia atrás y mirar las cosas diferente y con calma. No pasa nada si pasan unas horas o inclusive un día para responder algo que me causó o que me removió ciertas cosas. Entonces, eso sí es un patrón que estoy rompiendo y que me está dando buenos resultados, y soy consciente de que eso es algo que está cambiando. Entonces, sí, por ahí estas dos cositas son las que estoy viendo ahí rápidamente que estoy ejecutando. Qué lindo. Y aparte tú has sido súper aplicadita en seguir todas las recomendaciones. Sí, 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 todas. Bueno, y por último, ¿qué le dirías a alguien que está exactamente donde tú estabas antes, que ya intentó muchas cosas y que puede sentir un poco de temor, eh, porque es algo que es una terapia que tiene ciertos tabús?
pero que igual siente que le llama. O sea, ¿tú qué recomendación le darías? Mira, yo siento que si le llama, que tome esa llamada, porque creo que en la vida es súper importante que el camino de aprendizaje tome su tiempo, ¿sí? Pero como tú dices, si ya probó una, dos, tres cosas como me sucedió a mí y aprendimos de eso, yo creo que la psilocibina o el proceso viene a sellar literalmente ese aprendizaje por medio del sentir. ¿Qué quiero decir con esto? Que los conceptos pueden estar muy claros. Tú sabes más o menos qué es lo que te afecta, por dónde trabajar, por qué sucede eso, sabes los temas, pero con el viaje se siente. Entonces tú realmente puedes meterle la emoción del caso, mirar, perdonar, perdonarte y sentir eso que los libros dicen, sentir eso que el psicólogo te dice, inclusive que el coach te dice, ¿no? Entonces más bien ahí es como que en otra dimensión tú puedes hacer lo que se supone que tienes que hacer y sentir eso que tienes que hacerlo, ¿no es cierto? No hay otra forma. Pero una vez que tú lo sientes, eso ya está, el concepto está sellado, ya sabes por dónde. Y creo que es la única forma. Yo al salir, yo te decía a ti, oye, no hay manera de que esos 4 o 5 años de terapia se sellen, ¿sí? En realidad, y para adelante es una ganancia enorme, enorme. Entonces, sí puede causar cierto miedo, sí hay que investigar del tema, porque el cuerpo humano, uno ya lo conoce, ¿no? Entonces sabe sus dolencias, sabe por ahí sus temas que tenga, ¿no? Pero una vez que lo haces con todo el control, con todo el apoyo que ustedes lo dan, en realidad más bien es un despertar, es una abierta de candado que de otra forma no se iba a dar. Yo hago algo chistoso y tal vez eso no le quepa a todo el mundo, pero los que son de mi edad se han de acordar de Polo Vaquerizo cuando hacía la prueba de la llave. Pa, pa, para, pa, 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 para, pa, pa, Es- pa, 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 para, pa, pa. Estaba tú dándole a las llaves, dándole a las llaves. Y la verdad es que esta metodología es la llave. Entonces tú por fin la encuentras. Por eso es que yo cuando ya entré, es realmente un premio el que te ganas, ¿no? Es el resto de tu vida el que te ganaste. Entonces, mientras que pudieras estar afuera dándole a las 1000 llaves sin poder entrar. Entonces, no sé si se acuerdan de ese juego pero más o menos es así. Entonces, para mí fue un regalo. En realidad, para mí fue un regalo y, y por eso es que yo tenía tanta alegría. Yo le diría a la gente que se anime, que sí investigue mucho, que él haga una comparación con las reacciones que su cuerpo tiene, pero que con acompañamiento, más bien es un regalo para la vida. Así que se animen. Qué lindo, muchas gracias. Eh, bueno, Isa, con eso terminamos. Nada más que decirte que algo que ya te había comentado, que te agradezco que me hayas dejado acompañar el proceso y que para mí es un privilegio ver la transformación de las personas. El, el- Tú me comentaste, deberías tomar un antes y después. Ah, y sí, se ve, o sea, se puede ver en la persona con el, con la, cómo llega, con el semblante, porque simplemente cuando se va la atención y la cantidad de sonrisas que, que- que tienes ahora es muy diferente a cuando llegaste. Sí, Mario. No, como te dije, muchas gracias por también abrirte pues, a mi persona con todos mis temas, por tener ese don de dar, de acompañar, porque no es fácil tampoco, es un don realmente acompañar en estos viajes. Y eso, por lo bien que estás haciendo a través de estas terapias. Yo igual recomiendo esto a algunas personas que son valientes, porque es de valientes, algunas personas que son valientes y que no, el resto de la vida de uno está al otro lado. Es simplemente atreverse a mirarlo. Y entonces eso que se animen y no. Muchas gracias. Lindas palabras, Isa, gracias.